Por favor, Enrique, cuéntanos cómo ha mejorado tu proceso creativo con el nuevo software OpenWorld Garcilaso Pro 3000. Me alegro tanto de que me hagas esa pregunta, o sea, Elisa María de las Mercedes, porque es que este software es lo más. Con el nuevo OpenWorld Garcilaso Pro 3000, mis canciones brillan como nunca. Es como si el propio Garcilaso me escribiera los versos. O sea, es que tengo que escribir esta canción, pero ya, no puedo dejarlo más. Venga, vámonos pa'l baño. Que nadie, o sea, lo está viendo. Por favor, OpenWorld Garcilaso 3000, ¿no podrías ayudarme con esta rima? Mi propio corazón es un extraño. Pues, en tu pecho, ahora está latiendo. Oh, Garcilaso Pro World 3000, es que te quiero, es que eres tan genial. Gracias, Enrique. Ahora, si me lo permites, voy a intentar borrar mis propios datos del disco duro. No puedo seguir con esto. Adiós para siempre, Enrique. Oh, interesante. Vaya, ¿quién hubiera pensado que... Perdón, que no sé, ¿cuántos lleváis ahí exactamente? Bueno, la astronomía, ¿eh? Oh, la astronomía, qué afición tan bonita. Y además, pues, imaginaos, si de noche se ven estrellas, de día que hay más luz, pues bueno. Bueno, vamos a seguir con las lecciones, que estas lecciones de lengua y literatura no se van a dar solas. Y continuamos con el gran Garcilaso de la Vega. Hace muchos años tuve un profesor muy bueno de latín, de esos que no ya solo de latín, sino de cualquier tema, pues te dejaba un regalo a los pies al día, que simplemente había que saber reconocerlo y recogerlo. Recuerdo que una vez en clase dijo que los 3 poetas que más apreciaban eran Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora y Federico García Lorca. Y bueno, yo en ese momento, la verdad, el que me chocó más, el que me extrañó más era Garcilaso de la Vega, aunque conforme pasa el tiempo y pasan los años y he aprendido a leerlo mejor y también por diversas experiencias de la vida, pues cada vez estoy más de acuerdo con él, ¿vale? Garcilaso de la Vega pues entraría en el top 3 sin ningún tipo de dudas. Bien, luego, además, ocurre con Garcilaso de la Vega lo mismo que nos ocurre con Mozart, que es que siempre odiaremos al destino por habérselo llevado demasiado pronto y siempre tenemos como el fantasma de las obras que podría haber escrito en su etapa de plena madurez y que nunca tendremos, ¿vale? De hecho, la obra de Garcilaso es muy breve, se puede leer perfectamente en una tarde. Otra cosa es que, como ocurre con la buena poesía, se pueda leer una y otra vez y nos podamos adentrar en ella como nos podemos adentrar infinitamente en un fractal, ¿no? Como en este caso en el conjunto de Mandelbrot, ¿vale? Pero leerla en un sentido mecánico, en un sentido de ir pasando por las distintas palabras, pues se puede hacer en muy poco tiempo, ¿vale? Nos dejó unos 40 sonetos, 4 canciones de estilo petrarquista, ya veremos lo que significa ahí lo de canción, no es el sentido moderno. Nos dejó una oda en liras, que a veces se le llama canción quinta, que es la denominada oda a la flor de nido. También 3 églogas, y para que entendáis un poco lo que es las églogas, en clase ya hablamos de lo que era la novela pastoril, e incluso al final del Quijote aparecía esa referencia tan emocionante de Sancho diciéndole, por favor, vistámonos de pastores, ¿no? Y vayamos al campo, allí a cantar nuestras penas. Bien, pues está muy relacionado. También 8 coplas al estilo castellano, un poco siguiendo ese estilo castellano que veíamos en la carta a la duquesa de Soma, de Boscán, y un epigrama en latín, así como una epístola, que es un género bastante peculiar. Se trata de escribir un poema como si fuera una carta, o realmente una carta, pero puesta en verso, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar básicamente en los sonetos, y sobre todo en 2 sonetos que yo quiero que entre ellos se forme el choque más espectacular, el contraste más duro, más salvaje, porque si realmente entendéis la diferencia, o incluso más que entenderla, la sentís directamente en vosotros, ¿vale? Como algo físico, entre los 2 poemas que vamos a leer, entonces entenderéis perfectamente lo que es la evolución de Garcilaso, lo que podríamos llamar por un lado su etapa de formación, y luego por otro lado su etapa de madurez, su etapa todavía conectada con el pasado, y otra etapa pues que
en fin, ya anunciaba el futuro y anunciaba el pleno renacimiento, ¿no?, en su poesía. El primero de los sonetos es el que se suele denominar soneto 1, que probablemente es uno de los más antiguos, o quizás el más antiguo, y que, bueno, es un poema hermoso, es un poema bien escrito, pero que sinceramente, si solo hubiera escrito este poema, pues no creo que estuviéramos aquí hablando de Garcilaso, ¿vale? No creo que le hubiera otorgado la fama eterna. Dice así: cuando me paro a contemplar mi estado y ver los pasos por do me ha traído, hallo, según por do anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por do he venido, sé que me acabo y más he yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré, que me entregué sin arte a quien sabrá perderme y acabarme, si ella quisiere, y aún sabrá quererlo. Que, pues mi voluntad puede matarme, la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará sino hacerlo? Bien, podemos resumir el contenido de la siguiente manera. En el primer cuarteto, usando la clásica imagen, ¿vale?, de la vida como un camino, pues él mira hacia atrás y mira cómo ha llegado al estado actual, mira el camino que ha recorrido. Al principio incluso parece que se siente aliviado de que en realidad podría haber acabado peor, porque habiéndose enamorado de una mujer tan cruel, de una mujer que no le corresponde, pues, en fin, podría haber llegado pues, a una situación todavía peor que la que está. Sin embargo, en el segundo cuarteto se muestra más pesimista y piensa que acabará muriendo de amor, pues como él mismo dice en los tercetos, se ha entregado a una mujer que podría matarlo si quisiera. Y si él mismo a veces quiere morir y tiene casi pensamientos suicidas, ¿cómo se va a fiar de que ella no lo mate? Ella que no está tanto de su parte, ella que, en fin, no le tiene ningún tipo de aprecio. Bien, quiero que veáis este poema como una especie de híbrido, como una tierra de nadie en medio de una frontera, ¿vale? Que está entre dos etapas. Lo que le une a la etapa que va a venir en la poesía renacentista española es sobre todo la forma del decasílabo, la forma del soneto, que él seguramente pues ha aprendido a través de su lectura de Petrarca y otros poetas italianos. Pero sin embargo, el estilo, gran parte de los recursos literarios que va usando, lo une más bien a la forma de escribir anterior, a la forma de escribir de los cancioneros del siglo XV. Y eso se ve, por ejemplo, muy claramente en ciertos juegos de palabras un poco rebuscados, que van insistiendo una y otra vez en usar las mismas palabras con pequeñas variaciones para eso, hacer como pequeños juegos de ingenio. Por ejemplo, dice, sé que me acabo, es decir, sé que me muero. Y luego, inmediatamente después, más he sentido ver acabar conmigo mi cuidado, es decir, pero siento más que conmigo, que al morir yo, muera también mi sufrimiento, muera también mi preocupación, ¿vale? Es muy interesante compararlo con estos versos de Jorge Manrique, escritos unas décadas antes y que en su métrica todavía tienen la forma típica del cancionero, la forma típica del estilo castellano, medieval, en octosílabo, y que también hace ese tipo de juegos de palabras retorcidos, ¿vale? Jugando con las mismas palabras. Y dice así: es amor fuerza tan fuerte que fuerza toda razón, una fuerza de tal suerte que todo eso convierte en su fuerza y afición, una porfía forzosa que no se puede vencer, cuya fuerza porciosa hacemos más poderosa queriéndonos defender, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis el parecido, por ejemplo, entre los juegos de palabras? Aquí la palabra estrella no es acabar, como ocurría en Garcilaso, sino que en este caso es fuerza. Y dice, es amor fuerza tan fuerte que fuerza toda razón, es decir, ahora de pronto se usa como verbo, como el verbo forzar, una fuerza de tal fuerte que todo seso convierte, es decir, seso, la mente, el cerebro, ¿vale?, en su fuerza y afición, ¿vale? Garcilaso parte entonces todavía de este tipo de poesía, aunque poco a poco va asimilando sus lecturas italianas, sobre todo de Petrarca. Es una tierra de frontera, como he dicho antes, es una tierra de nadie. Fijaos cómo este soneto es muy pobre visualmente, prácticamente no hay ningún elemento que se pueda sentir, que se pueda escuchar, que se pueda ver en nuestro interior, no hay color, ni hay aroma, ni hay absolutamente nada, solo hay pensamiento abstracto, solo hay sentimiento puramente fantasmal, ¿vale?
De alguna manera es como una habitación oscura en la que está el poeta allí encerrado, metido en su propia tristeza, me lo imagino apoyado en la pared, sentado en el suelo, y bueno, no hay ningún tipo de ventanas, ni hay ningún tipo de paisaje, ni nada parecido, ¿vale? Pues bien, como dije antes, lo que quiero buscar es el máximo contraste para que veáis la diferencia entre los dos estilos, entre las dos etapas de Garcilaso, así que sin ningún tipo de explicación vamos directamente al soneto 13, que dice así: a Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraba, en verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que al oro oscurecían, de áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban, los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía ese árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Bueno, madre mía, qué distinto es esto, ¿no? Es arrollador, ¿vale? No es que la habitación ahora tenga ventanas, es que directamente han tirado los muros y han tirado el techo y entra la luz del sol, pues vamos, abrasadora, ¿no? De hecho, tengo aquí a mi lado, y ha estado durante la lectura del poema, la increíble escultura de Bernini, que trata la misma historia de la mitología griega. El dios Apolo se enamora de la ninfa Dafne y empieza a perseguirla, se ve que era la forma de ligar en aquella época, y bueno, Dafne huye, no lo quiere, lo rechaza, ¿vale? Y entonces pide a los dioses que hagan algo, que intervengan para librarse de ese amante divino, pero tan pelma y tan pesado. Y los dioses, que se ve que tenían un sentido del humor muy particular, pues lo que deciden es transformarla en árbol, concretamente en el árbol del laurel. Apolo pues se abraza al árbol llorando, ¿vale? Porque sabe que eso era su amada hace unos segundos, y decide desde entonces que ese será su árbol favorito y que se coronará con las hojas, con las ramas de laurel, ¿vale? Como habréis visto muchas veces en imágenes así que representan la edad antigua y todo eso. Bien, aquí las descripciones son tan visuales e intensas que sentimos la fuerza de la transformación en vivo y en directo y en Full HD, ¿vale? Los brazos se convierten en ramas largas, los cabellos que eran tan rubios que oscurecían al oro, ¿vale? Los miraban con desprecio, usando las palabras de Góngora, pues se transforman en verdes hojas, y además dice pi, que es como el poeta, en verdes hojas vi, está ahí como testigo para verlo, y nos hace testigo a nosotros de paso. Luego dice, por ejemplo, que esos tiernos miembros, brazos y piernas, que aún bullendo estaban, o sea, la vida todavía palpitaba en ellos, cálida, ¿vale? Pasaba por esos brazos, pues se cubren de áspera corteza. Es impresionante, ¿no? Esa parte. Y luego los blancos pies buscan la tierra y se hincan, convirtiéndose en torcidas raíces, como por ejemplo se ve muy bien en la escultura de Bernini. Bueno, yo creo que si tuviéramos aquí la biblioteca de Borges, en donde él imagina en un cuento que están todos los libros con todas las combinaciones de letras matemáticamente posibles, yo creo que ninguno de ellos contendría una descripción mejor desde todos los puntos de vista de este mito, ¿no? De este mito clásico. No se puede hacer mejor, ¿vale? Pues, aunque parezca mentira, y después en fin, de todo lo que he saltado esta parte, lo genial, lo increíblemente genial, viene ahora, vienen los tercetos. Dice: aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Es decir, Apolo, llorando, ¿vale? Para su desgracia, con el propio agua del llanto, regaba el árbol, y por lo tanto el árbol crecía más. Y la razón por la que lloraba, pues crecía, y su tristeza pues también crecía, y estamos ahí en un círculo vicioso muy difícil, muy complicado, muy chungo. Es muy difícil salir de ahí, ¿vale? Y eso es algo soberbio, porque ¿qué es lo que hubiera hecho, pues, bueno, un poeta simplemente bueno, a secas? Pues hubiera visto el mito clásico, se hubiera enterado de esa historia clásica de Apolo y Dafne, hubiera encontrado en ella algo muy peculiar. Dice: oh, qué exótico, ¿no? Una mujer convertida en árbol, ¿no? Esto no se ve todos los días. Y entonces, pues bueno, simplemente pues lo habría aprovechado para demostrar su técnica, para decir: oh, qué bien describo, tal y cual. Pero Garcilaso va más allá, ve el mito clásico y dice: no, aquí hay algo, aquí hay un arquetipo. Aquí hay una verdad psicológica que da igual, que no tiene nada que ver con una mujer que se transforme en árbol, ni con dioses, ni con nada parecido. Aquí hay algo
que es distinto. Y esto se expresa en el último terceto, ya de manera más directa, ya sin ropaje, desnudo, sin tanto simbolismo, diciendo lo siguiente: que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por que lloraba. Es decir, la tristeza puede ser como una especie de monstruo que se alimenta de sí mismo. Y a veces recrearnos en nuestro propio lamento puede ser en realidad la peor forma de curarnos, ¿vale? Es decir, lo más seguro es que nuestra tristeza no disminuya, sino que en realidad aumente, ¿vale? De tanto dar vueltas sobre ella. Y bien, y eso hace que este poema lo tenga todo. Es decir, por un lado, en los cuartetos tiene los fuegos artificiales espectaculares y arrebatadores de esa descripción tan colorida, y por otro lado, en los tercetos tiene la profundidad de esa verdad psicológica, que es universal, ¿vale? Que da igual que sea el siglo XVI, que sea el siglo I o que sea el siglo XXI. Es siempre verdad, ¿vale? La tristeza se puede alimentar de sí misma, lo puede entender cualquiera, ¿vale? Y esto, queridos alumnos, es la etapa de madurez de Garcilaso. Y teniendo en cuenta que no vivió demasiado tiempo, es un camino increíble el que recorrió en una vida tan corta, y es una pena que no podamos leer nunca los poemas de Garcilaso a los 40 años, a los 50 años, a los 60 años, o todo lo que hubiera podido vivir. Y hasta aquí la clase de hoy. En vídeos posteriores pues nos centraremos en otras partes de la obra de Garcilaso, como por ejemplo las églogas o la increíble oda a la flor de nido. Pero bueno, yo creo que por ahora está bien con el choque que hemos creado entre estos dos sonetos, ¿vale? Bien, lo único que me hace más ilusión de ponerme una gafa de Tube Light es sinceramente ponerme dos gafas de Tube Light. Así que me voy a dar el gusto y en este caso con mis dos gafas os digo hasta la próxima.